Y pasamos ahora a hablar de salud. Como es habitual, los martes desde Asunción Clínica nos ofrecen diversas pautas y consejos para cuidar de nuestra salud. Y esta vez vamos a hablar de algo que incumbe a los hombres. Quizá me atrevería a decir tema un poco tabú, más que nada por algún tipo de revisión que tiene pues no muy buena fama. Pero vamos a desmentir que esta sea la única prueba y vamos a hablar precisamente sobre la próstata. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono al doctor Sandro Saldari, que es médico adscrito en el Servicio de Urología de Asunción Clínica. Muy buenas, doctor. Gracias por invitarme aquí a esta pequeña consulta sobre enfermedades de la próstata. Y precisamente vamos a empezar aclarando dudas sobre la próstata, y lo primero es saber qué es, porque muchas veces pensamos, ¿no? Órgano, músculo, glándula. ¿Qué es la próstata, doctor? Bueno, en forma sencilla, la próstata es una glándula que se encuentra lógicamente por debajo de la vejiga, en la base de nuestro piso pélvico, y se relaciona lógicamente con la producción del líquido espermático que tenemos durante toda nuestra vida sexual, ¿verdad? Sin la próstata no tuviéramos hijos. En pocas palabras, la próstata produce el 80% del líquido seminal que protege los espermatozoides para que tengan la capacidad de ser fértiles. Sin próstata no pudiéramos tener hijos. Mira, qué curioso, ¿no? Porque por lo general siempre se asocia a la orina, ¿no? A problemas Sí. para ir al baño en ese sentido. Claro, porque la próstata en su ubicación, a través de la próstata, por dentro de la próstata pasa el conducto que llamamos uretra, que lleva la orina de la vejiga hacia afuera. Lógicamente, cualquier cambio en tamaño, forma, compresión de esa próstata produce compresión sobre nuestro conducto de la orina. Por eso que los síntomas relacionados a patología prostática, además del dolor, son todos los relacionados al flujo de la orina. Cualquier alteración del flujo de la orina puede estar relacionado en los hombres a problemas prostáticos. De allí la importancia de vigilar siempre cómo está nuestro flujo de orina. Bueno, en estos momentos nosotros, doctor, estamos hablando con total normalidad. Usted es especialista en este ámbito, en urología. Pero es cierto que entre los hombres hay como cierto miedo a hablar, ¿no? Vemos cómo Sí. nosotras acudimos al ginecólogo con normalidad, hablamos de ello con normalidad, pero en cambio entre los hombres esto de que le miren la próstata, pues como que genera cierto temor, ¿no? Bueno, el temor básico de valorarse la próstata de los hombres está relacionado al tabú que está en relación a uno de los exámenes que se hace de hace muchos años para la valoración de la próstata. Entonces, los pacientes que normalmente, o las personas que normalmente no tienen muchos síntomas o no tienen muchos síntomas importantes en la próstata o relacionados a la vía urinaria, no acuden al urólogo por miedo a este examen muy conocido como el tacto rectal. No quiere decir que el tacto rectal no se haga todavía hoy en día. Sin duda, el tacto rectal se sigue haciendo, pero tenemos otros exámenes previos que podemos orientar a patologías prostáticas sin hacer inicialmente el tacto rectal. Es decir, que un paciente o un hombre que se hace su control anual después de los 45 años y se realiza una ecografía que es completamente inocua, como le hacemos a las mujeres embarazadas, por una ecografía renovésico-prostática abdominal, y le hacemos unos marcadores que son unos exámenes de sangre normal, podemos tener una idea de cómo está su próstata, además de un interrogatorio, un examen físico básico. Entonces, estos pacientes, todos sus valores se mantienen normales y en la clínica no tienen ningún síntoma urinario, muy probablemente se pudiera diferir el tacto rectal, ¿no? Bajo esa circunstancia, muchos más hombres acudirían a la consulta urológica a hacer un control relacionado a su próstata, ¿no? Pero lo importante aquí, sin duda, es saber que la próstata, como cualquier órgano del cuerpo, está relacionado a varias enfermedades básicas, como son las infecciones, que son las prostatitis. En esos casos los pacientes acuden sin duda alguna rápidamente porque los síntomas son muy fuertes, ¿verdad? Y son doloroso. Evidentes, sí. Doloroso, fiebre y otros síntomas, y lógicamente la hiperplasia prostática o la enfermedad básica de la próstata benigna que sufrimos todos los hombres a medida que envejecemos se relaciona a síntomas casi siempre urinarios, alteraciones en la fuerza del chorro, alteraciones en el flujo, aumento de la frecuencia de la orina en la noche, son los síntomas básicos de una hiperplasia benigna. Pero cualquiera de estos síntomas puede estar relacionados también al cáncer de próstata, que es la enfermedad más temida. Siempre tratamos de explicarle a los pacientes que es importantísimo acudir a su control urológico después de los 40, 45 años,
que no le tengan miedo al examen y al tabú del tacto rectal. Se sigue haciendo sin duda, pero siempre cuando tenemos una orientación diagnóstica en busca de algunas circunstancias específicas de la próstata. Con todo el armamento que queremos hoy en día para el diagnóstico de las enfermedades prostáticas, se sigue haciendo el tacto, pero no es el examen básico o definitivo para tomar decisiones sobre la próstata. En pocas palabras, si yo como urólogo estoy en un medio de bajos recursos, en el campo, en una zona rural, en una zona que no tengo un hospital con recursos avanzados, yo sin duda todos los pacientes que le valoro la próstata tengo que hacerle tacto rectal. Pero en la medicina actual tenemos muchos recursos para hacer diagnósticos precoces sin hacer en forma directa a todos los pacientes el tacto rectal, ¿verdad? Si me escucha nuestros amigos urólogos, muchos dirán que el que no hace tacto rectal no hace diagnóstico de problemas prostáticos. Bueno, sin duda, siempre el tacto rectal puede ser el paso definitivo para ayudarnos a los diagnósticos referidos y definitivos para las patologías prostáticas. Bueno, pero desde luego también no como mensaje, si vas a esas revisiones periódicas, si acudes previo a que algo te suceda, ¿no? Si prevés que pueda suceder, evitarás también la prueba esa, ¿no? Que es aquello que no quieres hacer. Sí. Nosotros podemos hacer el seguimiento a los pacientes, si los marcadores tumorales son normales, si el eco es normal y la clínica no nos habla de que problemas obstructivos severos, sin duda es un paciente que no necesita hacerse un tacto rectal, ¿de acuerdo? Es un paciente que está normal desde el punto de vista ecográfico, desde el punto de vista biológico o bioquímico de la próstata, ¿de acuerdo? Hablabas al comienzo de esa media de edad, entre 40 y 45 años, para comenzar a hacer esas revisiones. ¿Es la edad media en la que comienza a venirse abajo, por decirlo de algún modo, la próstata, comienza a dar problemas? Sí, claro. La enfermedad de la próstata es una enfermedad compleja, no respeta raza, no respeta sin duda ninguna circunstancia muy específica, muchas cosas las sabemos, otras no, por eso decimos que todo hombre mayor de 40, 45 años debe hacerse una valoración prostática o una valoración urológica integral. Sin duda, con estas valoraciones que se hacen anuales, se pueden hacer cada 2 años, por debajo de los 55 años, si el paciente todo sale bien, puede controlarse cada 2 años. Después de los 55 años, siempre es recomendable tener un control por lo menos una vez al año. ¿De acuerdo? Y con estos controles estamos seguros cómo va evolucionando la próstata y también se le pueden dar consejos a los pacientes en relación a la alimentación, en relación a bajar de peso, en relación a otras cosas, porque siempre tenemos que estar claro de que a pesar de la próstata no se saben muchas cosas, sabemos que ciertos hábitos alimentarios pueden mejorar la salud prostática, ¿verdad? Hay trabajos que hablan que, por ejemplo, los hombres que toman café, unas 3 a 6 tazas de café al día, han tenido menos riesgos para cáncer de próstata de alto grado, lo que quiere decir que el hábito de tomar café no es malo para proteger del cáncer de próstata, ¿no? Igual como hay trabajos que hablan de que la dieta mediterránea, que está, vamos a decir, se incluye mucho verduras, aceite de oliva, el tomate, ¿verdad? Tiene mejor evolución en el tiempo para padecer menos enfermedades prostáticas. Pero sin duda, esto no es, vamos a decir, estamos hablando de porcentaje. Eso no quiere decir que un paciente que tiene una dieta mediterránea y que toma café no va a tener cáncer de próstata. Por lo cual debe el paciente vigilarse y controlarse por lo menos una vez al año después de los 50 años. Aún así, sí que tenemos pautas a seguir, ¿no? Para cuidar la propia próstata, ¿no? Evitar problemas. Lo que mencionabas, está la alimentación. ¿Hay algún otro truco o alguna otra pauta? Alimentación, como todo. La alimentación, bajo de peso, evitar el alcohol, evitar las grasas saturadas y, lógicamente, en la juventud, que siempre como jóvenes nunca pensamos que no vamos a enfermar nunca de la próstata, tener una vida sexual sana, ¿verdad? Los pacientes que tienen enfermedades prostáticas crónicas, inespecíficas, prostatitis a repetición y otros síntomas relacionados a procesos infecciosos en la próstata pueden tener más tendencia a la edad adulta, tener más problemas relacionados a la próstata, por lo cual, como todo en la vida, es un proceso progresivo en el tiempo de protección y curación, no solo para la enfermedad de próstata, sino para todas las enfermedades.
Por otra parte, hablábamos antes de enfermedades evidentes, ¿no? Cuando acuden al urólogo los hombres suele ser cuando es las infecciones urinarias, cosas que ya no se pueden aguantar, por decirlo de algún modo. Sí. Pero, ¿qué pistas nos da el cuerpo de que algo va mal en la próstata? Bueno, los síntomas que hay que tomar en cuenta siempre, comenzar siempre con las cosas básicas, ¿verdad? Primero, alteraciones del flujo de la orina. Cualquier alteración del flujo de la orina tiene que valorarse la función prostática o cómo está la próstata. Quiere decir, aumento de la frecuencia nocturna, algunos síntomas relacionados a dolor en zona pélvica o en la zona del periné, dolor de espalda también puede estar relacionado al problema de próstata. Otros signos que son alarmantes, que los pacientes acuden siempre frecuentemente, son el sangramiento en la orina o también el sangramiento en el semen, el esperma con sangre. Entonces, esas circunstancias, lógicamente, hay que acudir inmediatamente al médico para que le haga una valoración, ¿no? Nosotros notamos, por ejemplo, que después de los 65 años, normalmente entre los 60 y los 75 años, los pacientes pierden ese miedo a la valoración prostática y vemos que sí ha habido un poquito más de orientación de los pacientes a acudir a la consulta urológica. Los que nos llaman la atención son los pacientes jóvenes de edad media entre los 40 y los 60 años, que son los pacientes que es importantísimo valorar la próstata porque son los pacientes que tienen el mejor pronóstico si hacemos diagnósticos tempranos para el cáncer de próstata. Hay que recordar que el cáncer de próstata parece una tontería, pero es vamos a decir, antes era el segundo cáncer más frecuente en el hombre, ahora se ha convertido en el tercero de causa de muerte, lo que quiere decir después del de pulmón y el de patologías tumorales colorectales del colon, lo que quiere decir que es una enfermedad frecuente que ataca por lo menos a 1 de cada 7 hombres. Entonces hay que estar muy pendiente con el cáncer de próstata. A veces lo vamos dejando y después cuando nos damos cuenta tenemos cáncer de próstata avanzados con tratamientos lógicamente buenos pero paliativos. Como toda enfermedad cancerígena de la próstata, lo más importante sin duda es el diagnóstico precoz. Por eso estos hombres que están entre los 40 y los 60 años, que no acuden a nuestras consultas, que lo van dejando por miedo, por tabú, etcétera, etcétera, son los pacientes que al final se encuentran en el mayor riesgo de cáncer de próstata y que se encuentran en la posición o en el momento etario más importante para hacer un diagnóstico precoz. Pues con eso nos vamos a quedar. Creo que si alguien tenía algún tipo de temor a acudir a las revisiones, sabiendo cuáles son los riesgos que se corren de no ir, yo creo que al menos, doctor, hemos hecho pensar y reflexionar, así que muchísimas gracias, Sandro Saldari, médico adscrito del Servicio de Urología de Asunción Clínica. Muchas gracias por hacernos un hueco en Onda Vasca. Muchas gracias por invitarme y poderle darle algunos consejos. Un placer. Chao. Hasta luego, gracias.